El hombre conocido por la historia como Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en la ciudad de Świętów, en la región morava del antiguo Imperio Austrohúngaro, que actualmente es la República Checa. Su padre, Johann Schindler, llamado Hans, era dueño de una empresa de maquinaria agrícola. La madre de Oskar, Franziska Schindler, nacida Luce, se dedicaba al hogar. Hans y Franziska Schindler tuvieron una hija, Elfriede, que nació en 1915. Los Schindler habitaban en la zona del Imperio Austrohúngaro conocida como Sudetenland. A diferencia de la mayoría de las otras partes de lo que un día sería la República Checa, esta región estaba habitada principalmente por alemanes étnicos sudetes, en lugar de checos. De este modo, Sudetenland era culturalmente más afín a Alemania que a Praga, que estaba a pocas horas de distancia. Creciendo, Schindler y sus vecinos hablaban alemán como su lengua principal. Tuvo una infancia tumultuosa. Su padre, un bebedor y mujeriego, tenía problemas emocionales y relaciones fuera del matrimonio. Se afirmaba que había violado a su cuñada en un episodio de borrachera. Un suceso que, según se dice, llevó al nacimiento de un niño ilegítimo, la media hermana de Oskar, quien parece haber fallecido en su juventud. Quizás no sorprenda, la relación entre padre e hijo fue antagonista desde el principio. Oskar asistió a las escuelas primarias y secundarias locales. No era un estudiante muy aplicado, pero hay una notable falta de información sobre su infancia, un vacío que Schindler no intentó llenar cuando fue entrevistado en años posteriores. Mientras Oskar se desarrollaba, ocurrían eventos en Europa que tendrían grandes repercusiones en el continente y en la vida de Schindler. También lo convertirían en ciudadano de otro país antes de que llegara a su adolescencia. Desde la década de 1870, las grandes potencias de Europa, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y Austria-Hungría, estaban en un curso de colisión entre sí. Impulsadas por la rivalidad colonial en la lucha por África y el nacionalismo y la competencia entre Austria-Hungría y Rusia por reclamar territorio en los Balcanes, mientras el Imperio Otomano caía. En el verano de 1914, estas tensiones latentes estallaron en guerra tras una crisis entre el gobierno austrohúngaro y el Reino de Serbia en los Balcanes que se descontroló dominio. En agosto, Gran Bretaña, Francia y Rusia fueron a la guerra contra Austria, Hungría y Alemania, aliados con Bulgaria y el Imperio Otomano. Este conflicto pronto se ampliaría y se transformaría en la Primera Guerra Mundial, con potencias como Japón y Estados Unidos que eventualmente se unieron. Mientras tanto, Alemania y Austria-Hungría se encontraban ante probabilidades insuperables, y al final, en 1918, el conflicto terminó en derrota para las dos potencias de Europa Central. Incluso antes de que la guerra terminara, el Imperio Austrohúngaro estaba entrando en una crisis que tendría profundas implicaciones para la tierra natal de Schindler en los Sudetes. Cuando se vio que la guerra estaba perdida a finales de verano y principios de otoño de 1918, el Imperio Austrohúngaro, que estaba compuesto por una amplia variedad de diferentes nacionalidades como los húngaros, checos, croatas, eslovacos y serbios, se desmoronó. En octubre de 1918, poco antes de que terminara la guerra, los separatistas checos y eslovacos del norte del imperio se independizaron de Viena, anunciando la fundación de un nuevo estado independiente, Checoslovaquia. Esto incluía la región natal de Schindler, el Sudetenland, un territorio que, hay que admitir, estaba compuesto en su mayoría por familias de origen alemán, como los Schindler, que de checos o eslovacos. El nuevo gobierno checoslovaco no sabía cómo actuar después de la guerra en relación con las áreas mayormente alemanas de su nueva nación, como el Sudetenland, y pidió a los principales vencedores de la guerra, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que decidieran sobre el asunto durante las negociaciones de paz en Versalles, en las afueras de París, en 1919. El consenso general aquí era que tanto Alemania como Austria debían ser debilitadas tanto como fuera posible tras la guerra. Así, el Tratado de Saint-Germain, que cubría el acuerdo posguerra en las tierras del antiguo Imperio Austrohúngaro, decretó que el Sudetenland seguiría siendo parte del nuevo estado formado de Checoslovaquia. Por lo tanto, Schindler creció a partir de 1918 como un ciudadano de este nuevo estado.
El asunto del Sudetenland volvería a surgir pronto. Después de casi terminar la secundaria a principios de la década de 1920, Schindler asistió a una escuela técnica. Sin embargo, lo expulsaron en 1924, poco después de llegar, por falsificar su reporte de notas. Finalmente, le permitieron volver. Aunque a partir de entonces sus compañeros lo llamaban Schindler el ladrón. Este no fue el único problema de criminalidad que enfrentó en ese momento. En 1925, Hans Schindler, que vendía pólizas de seguros como trabajo adicional para obtener ingresos, fue señalado por algunos de sus clientes por desviar dinero de ellos. Hans, a su vez, culpó a su hijo por el crimen. Aunque muchos años después, la esposa de Oscar afirmaría que Hans había sido el responsable. El culpable, sea quien sea, causó más problemas legales a Oscar antes de que cumpliera los 18. Pronto se le permitió volver al colegio técnico del que lo habían expulsado, donde logró graduarse. Luego de esto, se trasladó a Brno, una gran ciudad en Chequia, donde realizó varios cursos sobre maquinaria, manejo y reparación de calefactores. Pasó los exámenes, lo que le permitió trabajar en el negocio familiar. Oscar se reunió con su futura esposa en otoño de 1927. Emily Millie Pelzel era mayor que Oscar por 7 meses y era de Stary-Maletin, a unos 40 kilómetros de Świętów. Su padre era un agricultor próspero, y los Pelzel tenían una vida familiar armoniosa, a diferencia de los Schindler. El primer encuentro se dio cuando Oscar, que había estado trabajando en el negocio familiar desde 1924, fue a la granja Pelzel por trabajo y le ofreció al padre de Emily un generador eléctrico para su casa. Oscar aparentemente estaba enamorado de Emily desde su primer encuentro y continuó visitando la granja Pelzel después de eso, creando excusas sobre maquinaria agrícola y similares, pero en realidad buscando la forma de conquistar a Emily. Y funcionó. Después de varias semanas, ella aceptó su propuesta de matrimonio. Se casaron el 6 de marzo de 1928, pero desde el principio fue una unión problemática. Los nuevos esposos se mudaron a la casa de los Schindler, ocupando el piso de arriba. Pero la bebida excesiva y el comportamiento rudo de Hans Schindler fueron problemáticos. Era el inicio de un matrimonio que tendría muchos altibajos en los próximos 30 años. Los años siguientes no fueron mucho mejores. Oscar recibió una dote importante de parte del padre de Emily al casarse, pero gastó mucho de ello de forma algo temeraria en 1928, dando rienda suelta a su deseo de ser piloto. Este intento falló en pocos meses, perdiendo mucho de su dinero. Después dejó el trabajo con su padre y se unió a la compañía eléctrica Morava en Brno, pero esto pronto también fracasó y en su lugar abrió una escuela de carreras. Esto fue interrumpido por 18 meses en el ejército checoslovaco, donde sirvió en el 10º Regimiento de Inventario, ascendiendo eventualmente al rango de cabo. Sin embargo, en la atmósfera de finales de los 20 y principios de los 30, había pocas perspectivas de que Checoslovaquia terminara en guerra, y Oscar notó más tarde que su tiempo como recluta estuvo lleno de actividades recreativas que de un servicio militar real. Al finalizar su servicio, volvió a trabajar en la compañía eléctrica Morava, pero la economía en Europa se complicaba en los años 30 y la compañía cerró rápidamente. En este entorno, Emily comenzó a criticar a Oscar por haber malgastado el dinero que había recibido de su padre cuando se casaron en 1928. Había un problema diferente que crecía. Oscar heredó el amor por el alcohol de su padre. Desde el inicio de su matrimonio con Emily, esto había sido un tema complicado, pero se tornó más problemático en los años 30, cuando se quedó sin empleo y sin saber qué hacer. En 1931 y 1932 lo arrestaron 2 veces por estar ebrio en público y en una de esas ocasiones estuvo en prisión 24 horas antes de ser liberado, y luego liberado. A pesar de esta primera experiencia en la cárcel, Oscar fue arrestado 2 veces más antes de que acabara 1932. Fue sentenciado a 4 días de prisión y multado con 200 coronas, una cantidad considerable para una pareja con problemas financieros y un hombre sin trabajo.
Las cosas mejoraron un poco después, pero no sería su último roce con la ley, y su creciente alcoholismo continuó sin cesar, aunque con menos enfrentamientos con la policía. Se volvió más controlado con el tiempo. Fue porque más tarde, en 1932, Oskar encontró un nuevo trabajo en el banco Jaroslav Šimek, en Praga. Él y Emily se mudaron a una casa grande tras conseguir el trabajo. Ella la describió como una mansión comparada con la casa Schindler. Durante este periodo había más problemas esperando. Oskar, que había heredado el comportamiento de mujeriego de su padre en los años 30, inició una relación con una mujer llamada Aurelie Schlegel, a quien conocía desde niño y que había sido secretaria de Hans Schindler. Pronto nacieron dos hijos ilegítimos, Edith y Oskar Jr. Emily, quien nunca tuvo hijos con Oskar, parecía estar completamente al tanto de la aventura y de los hijos ilegítimos después de un tiempo. Oskar fue un padre descuidado, tal vez porque dudaba de ser realmente el padre de Edith y Oskar Jr. desde el principio. Uno podría cuestionar por qué Emily permaneció con él en esos primeros años difíciles de su matrimonio. Ella dijo más tarde que Oskar, a pesar de sus defectos, era generoso y siempre ayudaba a los necesitados. Era afable, amable, extremadamente generoso y caritativo, pero al mismo tiempo no maduro en absoluto. Me mentía y me engañaba sin parar, y luego volvía con remordimientos, como un niño pillado en travesuras, rogando por perdón otra vez. Y así empezaríamos otra vez. El estilo de vida de Schindler, con su bebida, sus líos amorosos y sus problemas financieros, se hizo evidente desde los años 30. En los años 30, mientras Schindler enfrentaba problemas personales, ocurrían eventos en Checoslovaquia que cambiarían todo, lo que pronto afectaría la vida de Oskar y la de su país, y posteriormente los asuntos globales. En Alemania, la política se volvió caótica y revolucionaria tras la Primera Guerra Mundial. El gobernante del Imperio Alemán, el Kaiser Guillermo II, había abdicado en los últimos días de la guerra, poniendo fin al imperio. Una república nueva surgió, pero esto encontró graves disturbios y revoluciones en ciudades como Berlín y Múnich. Socialistas y comunistas intentaron tomar el poder como los bolcheviques en Rusia en 1917. Los nacionalistas alemanes de derecha se levantaron contra esta revolución de izquierda. Surgieron muchos movimientos políticos. Uno de los más extremos fue el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o nazis, liderado por Adolf Hitler. Basado en una ideología de buscar venganza por la humillación y pérdida de territorio de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y en una teoría que decía que judíos y comunistas querían destruir Alemania. Los nazis pronto intentaron una revuelta en su base central en Baviera en noviembre de 1923. La insurrección fracasó, y la estabilización política de Alemania en los años 20 dejó a los nazis como una fuerza política menor, una fuerza política secundaria en el sur de Alemania durante la mayor parte de los años 20. Pero todo esto cambió a finales de 1929. Ese otoño, el crecimiento económico que benefició a Europa y América se detuvo, cuando las bolsas de valores en Wall Street en Nueva York sufrieron enormes pérdidas. La Gran Depresión siguió y Alemania fue afectada gravemente por su gran deuda nacional, el resultado de las enormes reparaciones de guerra que Gran Bretaña y Francia impusieron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Los alemanes perdían trabajos y ahorros, y muchos se unieron a grupos políticos radicales. Los nazis de repente ganaron apoyo, convirtiéndose en el segundo partido político más grande en las elecciones de 1930 y luego el más grande en 1932. Aunque el establecimiento político intentó prevenir su ascenso por un tiempo, eventualmente en enero de 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania, y los nazis pronto adquirieron un control dictatorial sobre el poder, tras la aprobación de una ley habilitante que les permitió gobernar por decreto en 1933.
El ascenso nazi trajo un cambio en la política europea, pues su ideología política incluía la idea de unir todas las partes de Europa predominantemente pobladas por alemanes, bajo el liderazgo de un solo Estado, un nuevo imperio alemán, el Tercer Reich. Esto incluía necesariamente a Austria, partes del oeste de Polonia y la Sudetenland de Schindler. La política personal de Schindler ha sido objeto de un considerable debate y controversia. Se mostró algo comprensivo con el Partido Comunista. Resulta curioso enterarse de que en 1935 se unió al Partido Sudeten alemán, un partido que nació en Checoslovaquia, poco después de que los nazis asumieran el control en Alemania, con la meta de promover el separatismo en la región de los Sudetes. El fin del partido era controlar el Sudetenland desde Alemania. Al evaluar esto y muchas de las actividades de Schindler a mediados y finales de los años 30, debemos recordar que Schindler, como muchos otros partidarios de los nazis, no podía haber predicho la magnitud de la violencia genocida que desatarían en Europa en los años venideros. Se unió al partido como un nacionalista alemán, quien, al igual que un gran número de otros alemanes étnicos en los Sudetes, anhelaba la unión de la región con Alemania. Schindler también vivió una profunda tragedia personal en ese momento, cuando su madre, a quien había querido mucho, murió en 1935. Hans Schindler la dejó en su última enfermedad, y Oskar, que siempre tuvo una mala relación con su padre, nunca lo perdonó, aunque hicieron alguna reconciliación parcial años después, en 1941. Mientras tanto, en los años 30, Schindler tenía problemas de dinero y alcohol. Afirmó en años posteriores que estas fueron las razones por las que se unió a la Abwehr en 1936. Aunque su esposa dijo que su primer contacto con la agencia fue por un amorío con una mujer de la organización, a quien conoció en un viaje a Cracovia, Polonia. La Abwehr fue el servicio de inteligencia alemán creado en 1920, en la época de la República de Weimar. Cuando los nazis tomaron el poder, se convirtió rápidamente en un instrumento de espionaje contra los vecinos de Alemania, especialmente Austria, Checoslovaquia y Polonia, que tenían territorios que los nazis querían anexar a una Alemania mayor. Schindler parecía estar involucrado principalmente en reclutar a otros para la organización, particularmente personas influyentes en negocios y finanzas, algo para lo que era muy apto, debido a sus años de trabajo en varios puestos de negocios y su llegada al banco Jaroslav Šimek en Praga en 1932. La reclutación no fue la única tarea de Schindler para el Abwehr en los años 30. Estuvo involucrado en recopilar información sobre trenes, instalaciones militares y el ejército checoslovaco. Schindler podía hacer estas tareas. Había estado en el ejército checoslovaco unos años antes y tenía muchos contactos. Viajaba mucho por negocios, lo que le ayudaba a recopilar información y conocer contactos. No hay duda de que la información que estaba recopilando era para planear una posible invasión alemana del país, para tomar los Sudetes o toda Checoslovaquia. Además, se involucró cada vez más en documentar las condiciones internas en Polonia, una relación con el país que tendría repercusiones en el futuro. Años más tarde, Oskar trató de restar importancia a su participación con el Abwehr, afirmando que era un jugador pequeño que se metió en problemas en ese momento, mientras buscaba dinero extra para saldar sus crecientes deudas. Otros dijeron que Schindler era uno de los principales espías alemanes en Checoslovaquia en esos años. Esta última evaluación parece confirmarse por el hecho de que fue arrestado por el gobierno checoslovaco por espionaje en el verano de 1938 y estuvo en prisión por meses. Mientras Schindler se involucraba más con los nazis y la Abwehr en Checoslovaquia, los nazis en Alemania se volvían cada vez más agresivos internacionalmente.
Según los términos del Tratado de Versalles, que finalizó la Primera Guerra Mundial y estableció los términos de paz con Alemania, el país tenía prohibido tener un ejército de más de 100.000 hombres y se le prohibió completamente establecer una fuerza aérea. Pero en 1935, el gobierno nazi había anunciado al mundo su intención de romper estas restricciones y comenzó a crear una nueva fuerza aérea y reclutar más de 500.000 soldados. Un año después, la región del Rin en el oeste de Alemania, que había sido desmilitarizada bajo los términos de Versalles, fue remilitarizada. Luego, mientras avanzaba la guerra, Hitler empezó a comunicar a las potencias europeas su deseo de que Austria se uniera a Alemania para formar una Gran Alemania. Esto había sido propuesto brevemente tras la Primera Guerra Mundial, pero Gran Bretaña lo prohibió. Muchos en Austria apoyaban la idea, pero el gobierno de derecha trató de oponerse a ello con todas sus fuerzas. Es decir, hasta marzo de 1938, cuando Viena acordó celebrar un referéndum sobre el asunto. Antes de que se pudiera realizar, Hitler envió al nuevo ejército alemán a Austria. En los días que siguieron, la unión de los dos países, conocida como el Anschluss, se completó pacíficamente. Esto no acabó con las reclamaciones nazis en territorios ajenos. Cuando las banderas nazis aparecieron en Viena, Hitler se fijó en la Sudetenland de Schindler. Esta región, comenzó a argumentar a los gobiernos de Londres, París y Roma, nunca debió haber formado parte de Checoslovaquia desde el principio, pues se componía en su mayoría de personas que hablaban alemán y eran étnicamente alemanas. Además, los nazis pronto establecieron una nueva unidad paramilitar conocida como el Sudeten-Deutsches Freikorps en Checoslovaquia. Quedó claro que la intención era desatar una guerra interna de bajo nivel con esta milicia, si no se cedía Sudetenland a Alemania. En 1938, cuando se presentaron estos argumentos, Francia y Gran Bretaña no podían resistir las demandas de Hitler. Habían reducido drásticamente sus propias fuerzas armadas durante el período de entreguerras y ahora estaban mal equipadas para enfrentar la agresión nazi. Así, en septiembre de 1938, se celebró una conferencia en Múnich, Alemania, para resolver el asunto de la tierra natal de Schindler. Chamberlain y Daladier, los líderes británico y francés, respectivamente, cedieron ante las exigencias de Hitler bajo la condición de que los nazis no buscaran más territorios en Europa. Así, Sudetenland pasó a estar bajo control alemán tras la conferencia de Múnich. La anexión alemana de los Sudetes tuvo más implicaciones para Oskar Schindler que para la mayoría de los otros habitantes de esta región. En el corto plazo, esto le dio su libertad, pues seguía en prisión por sus actividades de espionaje durante la conferencia de Múnich. Fue liberado rápidamente. Es claro que el papel de Schindler en la Abwehr en los años 30 fue más importante de lo que él admitió después, ya que con la anexión de los Sudetes en otoño de 1938 y su salida de prisión, Oskar obtuvo mucho dinero de repente. Unas semanas más tarde, pidió unirse al partido nazi, aunque, curiosamente, para alguien que había sido un agente activo de la Abwehr durante tanto tiempo, su aplicación se demoró meses por sus múltiples arrestos en los años 30 por estar ebrio en público. Finalmente, fue aceptada en la primavera de 1939, cuando él y Emily ya se habían trasladado a Ostrava, una ciudad en el noreste de lo que hoy es Chequia, cerca de la frontera con Polonia. En este lugar, Schindler volvió a trabajar con la Abwehr, actuando como espía para debilitar Checoslovaquia y Polonia. Aunque los detalles de su vida en ese tiempo son discutidos nuevamente, como Schindler no quería hablar de su trabajo de espionaje antes de la guerra en años posteriores. La anexión de los Sudetes no pacificó a Hitler como esperaban los británicos y franceses en Múnich en 1938. Una meta que parece ingenua al mirarla en retrospectiva. Apenas los administradores nazis se establecieron en los Sudetes, Hitler y sus ministros en Berlín empezaron a planear la anexión total de Checoslovaquia. Esto se realizó correctamente en marzo de 1939. Pero los británicos y franceses, que se apresuraban a rearmarse, no declararon la guerra. Esto no pasaría por varios meses.
Mientras tanto, los nazis también ocuparon partes de los estados bálticos, anexando Memel, que había sido parte de Prusia. En las semanas y meses siguientes, comenzaron a surgir desde Berlín las demandas típicas sobre el vecino oriental de Alemania, Polonia. En esta ocasión, Londres y París aclararon que cualquier violación de la soberanía polaca sería un acto de guerra de Alemania. Así que, cuando los nazis atacaron Polonia el 1 de septiembre de 1939, tras una operación de bandera falsa, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después. La Segunda Guerra Mundial comenzó. Uno de sus resultados más curiosos sería que llevaría a un empresario de los Sudetes, con una historia personal complicada, a la fama internacional. Los detalles de lo que Schindler hacía en 1939 no son claros hoy. No es sorprendente, ya que como espía ocultaba sus actividades, aunque muchos detalles no son conocidos, no hay duda de que estuvo involucrado en la obtención de información sobre Polonia antes de la invasión alemana. Dado esto, tampoco es sorprendente encontrar que se dirigía a Cracovia en octubre de 1939, la ciudad que se convirtió en el centro del gobierno de ocupación alemán en Polonia. El país fue conquistado rápidamente por la Wehrmacht alemana en poco más de un mes tras la invasión. Después, una gran parte del país se anexó a Alemania, pero las partes central y sur de Polonia se formaron en una entidad llamada el Gobierno General de Polonia. Incluía las ciudades de Cracovia y Varsovia. El fin del gobierno general era preparar esta área para colonización, en la que la población polaca sería transformada en una clase inferior que serviría a los nuevos alemanes que llegaron a la zona. Aquí, en el gobierno general, Schindler pasaría la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Schindler no llegó a Polonia como un funcionario nazi ni como agente de la Abwehr. Siguió siendo miembro del servicio de inteligencia hasta 1940, pero tras la invasión de Polonia, su papel en la organización estuvo en gran medida en suspenso. Más bien, su propósito al viajar a Cracovia en los días posteriores a la conquista del país era aprovechar su posición como alguien que había ayudado en la toma alemana de Checoslovaquia y Polonia y tenía influencia en el régimen nazi para crear negocios en Polonia ocupada. Contaba con contactos previos y experiencia en Cracovia, ya que había estado en la ciudad por trabajo en el pasado. Al principio, sus acciones en el otoño de 1939 tomaron la forma de operar como un comerciante negro y contrabandista. Este fue un período en el que, como en cualquier guerra o su inmediata secuela, la supervisión y regulación del gobierno eran mínimas. Y las personas que podían negociar y hacer tratos podían adquirir pequeñas fortunas durante el rápido cambio de negocios y propiedades. Schindler logró usar sus conexiones y algunos sobornos para situarse en una posición favorable en este contexto, acumulando rápidamente una gran suma de dinero. Rápidamente pudo utilizar tanto su dinero como su influencia de manera más sostenida. En enero de 1940 adquirió la propiedad de una fábrica en Cracovia, utilizando dinero proporcionado por varios financistas judíos, que buscaban disfrazar su riqueza tanto como fuera posible en ese momento, antes de que el régimen nazi se la robara efectivamente. Schindler abrió una fábrica de esmalte que llamó Fábrica de Esmalte Alemana. Inició con pocos empleados, contratando a más de 6 trabajadores judíos, entre ellos un hombre llamado Abraham Bankier, quien había sido el propietario de la fábrica antes de que Schindler la adquiriera. Cabe señalar, sin embargo, que el motivo de Schindler para contratar trabajadores judíos en este momento puede haber estado más motivado por la economía que por la ética, ya que las leyes que el gobierno de ocupación alemán había establecido estipulaban que los judíos debían recibir menos pago que sus equivalentes polacos. Cracovia tenía muchos judíos. Pronto, Schindler contrató más trabajadores judíos, ya que su operación fue un gran éxito, en gran parte, porque Schindler pudo utilizar su influencia y contactos dentro del régimen nazi para obtener contratos que le permitieran suministrar su menaje de esmalte al ejército alemán. Y conforme su negocio prosperaba, Schindler por primera vez en su vida se dio cuenta de que no solo estaba libre de deudas, y se hizo rico rápidamente.
Cuando Schindler llegó a Polonia a finales de 1939, estaba llegando a la parte de Europa que tenía la mayor concentración de judíos en todo el continente. Había unos 3,5 millones de judíos, lo que era importante. Los nazis eran muy antisemitas y Hitler creía en una conspiración judía, destruir Alemania y las razas arias. Por lo tanto, desde su primer ascenso al poder en 1933, el régimen comenzó a perseguir a aproximadamente 500,000 de judíos en Alemania. En sus inicios, esto significó la creación de leyes que despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y los persiguieron en lo económico y social. La idea era aplicar suficiente presión para que eventualmente decidieran abandonar Alemania por completo. Antes de que la guerra estallara, ya había una tendencia hacia un enfoque más extremo sobre la cuestión judía, según los nazis. En noviembre de 1938, una serie de pogromos ocurrieron en ataques coordinados en Alemania, Austria y los Sudetes, donde los negocios judíos se atacaron sinagogas y hogares. Cientos de judíos fueron asesinados y miles fueron arrestados y enviados a campos de concentración, que se habían erigido en Alemania para encarcelar a prisioneros políticos y a supuestos enemigos del régimen nazi. Estos ataques en la noche de los cristales rotos, como se le conoce, presagiaron eventos desde septiembre de 1939 en adelante. Al llegar los nazis a Polonia, dejaron de poder simplemente presionar a los judíos del Reich para que se marcharan, ya que millones de judíos vivían en Polonia. Así, desde finales de 1939, se adoptaron medidas más agresivas, que implicaban la grave despojo de derechos a los judíos del país, pero también una política de forzar a los judíos de Polonia a trasladarse a guetos en ciertas ciudades, siendo el más notorio el gueto de Varsovia. Esto se volvió una prisión al aire libre en 1940 y 1941, uno que contenía cerca de 400,000 judíos polacos en un terreno de menos de 4 kilómetros cuadrados. En su máximo esplendor, 8 o 9 personas vivían en cada habitación del gueto. Las condiciones eran muy apretadas. La vida en el gueto parecía normal al principio de la guerra, pero no lo era. Los nazis comenzaron a privar de comida a los judíos, restringiendo el suministro de alimentos a esta parte de la ciudad después. El judío promedio aquí sobrevivía con unas pocas calorías diarias. Se estaban preparando otros planes para deportar a millones de judíos de Europa hacia el Levante o, en un plan muy distópico, a la isla de Madagascar en África Oriental. Sin embargo, estos pronto darían paso a planes aún más insidiosos, de maneras que moldearían la vida de Schindler. En los primeros días de la persecución a los judíos en Polonia, las acciones de Schindler se mantenían en un delicado equilibrio entre su negocio y el trato compasivo a sus trabajadores. Por ejemplo, a diferencia de las condiciones de los judíos en otros lugares, Schindler invirtió en cocinas y comedores para sus trabajadores en sus fábricas y una clínica médica pequeña para ver sus necesidades. A pesar de su trabajo con los nazis, Schindler aparentemente nunca tuvo sentimientos antisemitas de ningún tipo. Se unió a los nazis, a pesar de su ideología racial, no por ella. Las autoridades nazis en Cracovia probablemente toleraron este trato favorable hacia sus empleados judíos, porque pensaban que Schindler era una figura bastante inofensiva. En este sentido, su comportamiento de beber en exceso, festejar y andar con mujeres se volvió, de hecho, beneficioso durante la guerra. Nazis que podrían haber mirado su conducta más de cerca no prestaron atención a lo que hacía. En una ocasión, cuando algunos miembros de la policía secreta, la Gestapo, llamaron a la fábrica de Schindler para interrogarlo sobre algunos de sus trabajadores, parece que los emborrachó antes de que se vayan, unas horas después de haberlo hecho. Los esfuerzos de Schindler para proteger a los trabajadores judíos aumentarían drásticamente en escala a partir de 1942. Esto se debió a un nuevo cambio en la actitud del régimen nazi hacia los judíos en su territorio. En 1941, Hitler y sus ministros principales se habían vuelto cada vez más seguros de que no tendrían que responder por nada de lo que hicieran dentro de sus fronteras ante ninguna potencia extranjera. Para entonces, conquistaron casi toda Europa del oeste,
Solo Gran Bretaña se mantuvo firme. En Estados Unidos, la opinión pública estaba en contra de entrar en la guerra, a pesar del deseo personal de hacerlo del presidente Franklin D. Roosevelt. En este entorno, cuando se inició una invasión de la Unión Soviética en el verano de 1941, los escuadrones de la muerte de SS fueron enviados detrás del ejército para masacrar a cientos de miles de judíos en Ucrania y otras regiones. De nuevo en el Tercer Reich, se decidió una estrategia nueva. Era una política de identificación y detención de judíos, enviándolos a campos de muerte en Polonia, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde los gasearían. La solución final, como se le denominó, fue decidida a finales del verano de 1941 y se iba a poner en práctica desde inicios de 1942. La experiencia de Schindler en el Holocausto, que vendría tras la solución final, no fue por medio de la experiencia directa de los campos de muerte, sino a través de un campo de concentración más pequeño llamado Kraków-Płaszów. Kraków-Płaszów era un campo de trabajo y un centro de retención, donde muchos judíos de Cracovia y otros sitios fueron enterrados por semanas o meses antes de ser enviados en tren a Auschwitz o a otros campos de muerte. Aunque al principio era un pequeño centro de detención con poco más de 1000 prisioneros, se llevó a cabo una expansión en 1942 y 1943 para tener la capacidad de recibir a más de 10.000 personas simultáneamente. Y tendría alrededor de 20.000 prisioneros en su mejor momento. Mientras estaban aquí, la gente era utilizada como trabajo esclavo, y aquí fue donde Schindler entró en la ecuación. Mientras la guerra seguía, le costaba más encontrar trabajadores para sus fábricas, y el régimen le ofreció mano de obra de Kraków-Płaszów. Schindler aceptó y pasaría años tratando de salvar a tantas personas como pudiera. Era una lucha constante, en gran medida porque Kraków-Płaszów fue dirigido por Ammann Goethe en calidad de comandante. Goethe, un austriaco que formó parte de las Waffen-SS, era un sádico que solía emborracharse y disparar a prisioneros sin motivo alguno. Fue este individuo con el que Schindler tendría que lidiar durante los años del Holocausto. Si hubo un momento en la vida de Schindler, cuando dejó de ser un miembro parcial del régimen nazi que trataba a sus trabajadores un poco mejor que la mayoría, a ser alguien que se dedicó a salvar las vidas de los judíos que trabajaban para él, entonces seguramente ocurrió en los meses entre el verano de 1942 y la primavera de 1943, cuando se liquidó el gueto de Cracovia. A pesar de ser mucho más pequeño que el gueto de Varsovia, el gueto de Cracovia albergó a más de 15.000 judíos en su apogeo en 1941, lo que es significativo. A principios de 1942, tras el inicio de la solución final, se enviaron órdenes a Polonia para liquidar los guetos. Ese verano comenzó el siniestro proceso de expulsar a miles de judíos de los guetos y enviarlos en trenes a los campos de concentración. En Cracovia, esto fue controlado por el SS Oberführer Julian Scherner desde finales de mayo. La mayoría de la obra se finalizó en el periodo de unas pocas semanas, tras lo cual solo quedaron aquí unos pocos miles de judíos que actuaron como trabajadores. La liquidación final del gueto, por lo tanto, no ocurrió hasta marzo de 1943. Se hizo bajo el mando de Ammann Goethe. En este tiempo, varios miles de los que quedaron aquí fueron enviados a Kraków-Płaszów. Pero más de 2.000 judíos no eran aptos para trabajar. Fallecieron en el gueto. Schindler vio estos eventos y se horrorizó. Desde ese momento, su meta en Polonia fue proteger a tantos judíos como pudiera. En los meses siguientes, Schindler usó su estatus como proveedor del ejército alemán para realizar su misión de salvar a los que más adelante se conocerían como los Schindler-Juden o judíos de Schindler. Sus fábricas eran necesarias para la guerra, así que siguió contratando judíos de Cracovia-Płaszów, incluso después de que comenzara la solución final, y llevarlos a sus fábricas, eliminando el riesgo de ser enviados a los campos de muerte o de caer en las manos sádicas de Ammann Goethe. Se sabía que el comandante del campo vagaba por Kraków-Płaszów ebrio,
disparando a los judíos detenidos por cualquier pretexto. Por lo tanto, cualquier judío que trabajara en las fábricas de Schindler estaba a salvo de una muerte inesperada. Cuando estos trabajadores eran amenazados con ser enviados a Auschwitz, Schindler frecuentemente falsificaba documentos, a fin de hacer que parecieran ser una parte crucial de sus operaciones. Por ejemplo, las amas de casa y abogados eran reconocidos por Oscar como expertos en metal o mecánica. Cuando otros se volvían enfermos o incapaces de trabajar, él se esforzaba por ocultar este hecho igualmente, porque mostrar enfermedad y no poder trabajar casi siempre significaba la muerte para un judío en Polonia durante la guerra. Estas acciones pusieron a Schindler en un gran peligro personal. Entre 1942 y 1944, lo arrestaron y lo interrogaron varias veces por la Gestapo, por irregularidades en los papeles que presentó y por favorecer en exceso a sus empleados judíos. A pesar de esto, Oscar no desistió. Incluso emprendió un viaje muy arriesgado a la capital húngara, Budapest, en 1943, para conocer a 2 miembros de la comunidad judía húngara de 750,000. Allí les dio información sobre lo que pasaba en Polonia. Datos que sin duda ayudaron a salvar vidas cuando los nazis tomaron el control de Hungría en la primavera de 1944 y extendieron el Holocausto en el país. Schindler hizo varias visitas a Budapest y trajo de vuelta dinero para ayudar a financiar el movimiento de resistencia judía en Polonia. Irónicamente, lo que hizo antes con la Abwehr en los años 30 fue un entrenamiento para su trabajo después, ayudando a los judíos en Europa Central. Además de arriesgar su vida, las actividades de Schindler en 1943 lo estaban llevando a la ruina nuevamente. Los contratos que Schindler consiguió en 1940 para el ejército alemán con artículos de esmalte lo hicieron rico por un tiempo en los primeros años de 1940, especialmente después de que comenzó la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, cuando millones de soldados alemanes y personal auxiliar requerían recibir sus productos. No obstante, desde 1942, Schindler empezó a invertir grandes sumas de dinero en conseguir alimentos y otros recursos, como medicinas, para los judíos que laboraban en sus fábricas. El régimen nazi daba muy poca comida a cada judío trabajador, y Schindler llenó ese vacío. Esta no fue una tarea fácil para un hombre que, en el apogeo de sus operaciones en 1942 y 1943, estaba empleando a más de 1.500 trabajadores judíos en sus fábricas en Cracovia y sus alrededores. Asimismo, los bienes que estaba obteniendo no podían ser traídos sin llamar la atención, y Schindler tuvo que gastar mucho en sobornos. Después, él diría que gastó más de 1 millón en estas actividades. Serían más de $20 millones. Al final de la guerra, en 1945, Schindler estaba tan pobre como al inicio. Los esfuerzos de Schindler para salvar a judíos de los campos polacos habrían sido inútiles si la guerra seguía a favor de Alemania. Si eso hubiera ocurrido, casi todos los judíos europeos habrían sido asesinados. Pero no fue el caso. Al principio, la guerra fue buena para los nazis. Polonia fue ocupada rápidamente en 1939. Después, invasiones rápidas y ocupaciones de Dinamarca y Noruega en la primavera de 1940. Ese verano, los nazis dominaron los Países Bajos y Francia rápidamente. Gran Bretaña era otra cosa. Su flota y su estatus insular le permitieron ser el único estado europeo, aparte de la Unión Soviética, que pudo hacer frente a la agresión nazi. Así que después de una corta campaña de bombardeo y de intentar que los británicos se rindieran a finales de 1940 y principios de 1941, Hitler enfocó su atención hacia el este, hacia la Unión Soviética, comenzando una masiva invasión terrestre de Ucrania, Polonia Oriental y los países bálticos en el verano de 1941. Al principio tuvo éxito y los alemanes estaban cerca de Leningrado y Moscú en otoño. Pero luego, cuando los rusos empezaron a enviar tropas, el avance alemán se detuvo.
El invierno de 1941 fue importante por varias razones. En diciembre, EU terminó la guerra y se formó una nueva alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Por lo tanto, en 1942 se observó el cambio de la marea. Cuando la campaña de Alemania e Italia se vio frustrada en el norte de África, los rusos obtuvieron una victoria significativa sobre los alemanes en la batalla de Stalingrado, situada en el suroeste de Rusia. El año siguiente, los aliados atacaron. Los rusos empujaron a los alemanes hacia el este, y los aliados del oeste invadiendo el sur de Italia en verano después de la victoria en la campaña de África del Norte a principios de año. Para ese momento, era obvio que la guerra terminaría con la derrota de Alemania. A menos que los alemanes desarrollen un arma como una bomba nuclear o que surja un gran conflicto entre los aliados. Ninguna de estas eventualidades llegó a suceder y en el verano de 1944, un nuevo frente occidental fue abierto por EU y el Reino Unido en Francia. París y otras ciudades clave en Europa occidental, como Amberes, fueron liberadas pronto por los aliados. Los días del Tercer Reich estaban contados y la posibilidad de que los rusos llegaran a Polonia antes de que muchos judíos protegidos por Schindler aumentaba. Murieron a manos del régimen nazi. Los rusos iban hacia el oeste en 1944. Los nazis empezaron a evacuar mucho de Polonia del este y centro y a desmantelar los campos de concentración. En última instancia, el campo de concentración de Kraków-Płaszów no sería liberado hasta enero de 1945. Pero en el verano de 1944 había planes para sacar las fábricas de la zona. Schindler estaba en peligro de perder su derecho a retener mano de obra judía para sus negocios por completo, tal como en la desesperada y crítica situación militar en la que se hallaba el Estado nazi. Para ese momento, el esmalte ya no era esencial para la guerra. Se le aconsejó por Mitek Pemper, un secretario de Amon Göth, quien era un judío polaco, que considerara cambiar su negocio, para comenzar a fabricar armas antitanque, con el fin de poder seguir protegiendo a sus trabajadores judíos. Pero en cambio, Schindler utilizó sus contactos, con sus dotes de persuasión y un buen número de sobornos, logró convencer a Göth y a otros funcionarios del gobierno, muchos de los cuales eran muy corruptos, para permitirle trasladar sus operaciones de fábrica a Brunlitz, en su región natal checa, y permitirle mover a cientos de sus trabajadores de Polonia en el proceso. Esto fue sancionado en el otoño de 1944. El movimiento desde Cracovia hacia Brunlitz provocó la creación de la célebre lista de Schindler, que incluye los nombres de alrededor de 1.200 judíos, los que irían a Brunlitz a trabajar en las fábricas de Schindler. Así se salvarían del destino de muchos en el campo de concentración de Kraków-Płaszów. La mayoría fue llevada a Auschwitz, donde casi todos enfrentaron la muerte en el otoño e invierno de 1944. La lista fue elaborada por Oskar, su esposa Emily, quien se unió a él en Polonia en 1941. Pemper y otros como Bankier y Goldberg también estaban en la lista. En él figuraban los nombres de todos los trabajadores de Schindler en su fábrica de Cracovia y otros muchos de los que estaban en Kraków-Płaszów. Pero casi todos ellos murieron. Cuando muchos judíos fueron deportados de Kraków-Płaszów en 1944, se les mandó erróneamente en trenes diferentes, al campo de Grosshausen y Auschwitz. Cuando supo lo que había pasado, Schindler rápidamente logró que la mayoría. Quien fue enviado a Grosshausen fue liberado, pero fue difícil liberar a 300 mujeres judías que fueron a Auschwitz. Schindler envió a su secretaria allí, donde solo los despidieron tras aceptar un soborno de 7 Reichsmarks por trabajador. Este es el único caso que conocemos donde cientos de judíos pudieron salir de Auschwitz para ser enviados a otro lugar. Cuando los Schindler-Juden llegaron a Brunlitz, Oskar y Emily tenían que asegurarse de que no los sacaran de allí. Su conclusión se acercaba cada vez más. Los aliados del oeste entraron en Alemania Occidental a inicios de 1945 y avanzaron rápidamente hacia el centro y el sur en primavera.
Los soviéticos empezaron su asalto final a Alemania Oriental en enero de 1945 y para abril ya habían cercado Berlín, señalando el final de la guerra. Durante este tiempo, Oskar y Emily Schindler persistieron en sus esfuerzos por ayudar a los demás. En enero de 1945, 120 prisioneros judíos fueron sacados de Goletsov, un subcampo de Auschwitz, para dar trabajadores a la fábrica de Schindler en Brunlitz. 120 hombres fueron enviados al oeste en un carro de ganado, sin calefacción en pleno invierno y sin comida. Al llegar a Brunlitz, 13 estaban muertos y 107 más estaban hambrientos y con congelaciones. Schindler se negó a permitir que el comandante nazi a cargo del tren quemara los cuerpos de los fallecidos, y los enterraron con ritos judíos cerca del cementerio católico. Los 107 sobrevivientes fueron cuidados y sanados en Brunlitz, en los días y semanas que vinieron después. La Segunda Guerra Mundial finalizó en los primeros días del verano de 1945. Hitler se quitó la vida en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín el 30 de abril, y cuando su sucesor, Joseph Goebbels, hizo lo mismo un día después, los otros jefes del gobierno negociaron la rendición de Alemania. Los rusos se acercaban a Berlín. Como alguien que había estado en altos cargos del Abwehr en los años 30 y que se benefició de la ocupación de Polonia desde 1939 después, Schindler podría estar a punto de ser arrestado y juzgado, al igual que muchos otros que formaron parte del régimen. Sin embargo, tenía varias cartas de judíos que habían estado con él mucho tiempo que decían que les había salvado la vida. Le regalaron un anillo dorado con él. Quien salva una vida, salva al mundo entero, que fue hecho con oro de otro Schindler-Juden, Simon Geret. Oskar y Emily se fueron al oeste cuando la guerra terminó, esperando evitar caer en manos de las autoridades soviéticas. Lograron esto con éxito, y para el otoño de 1945, se encontraban en la zona de ocupación de EU, en Baviera, al sur de Alemania. Se presentó la evidencia a las autoridades, y Schindler no sería procesado. El final de la guerra dejó a Schindler donde estaba antes de que empezara. Se rompió. Aunque se volvió millonario en Polonia, en términos relativos, por un corto tiempo en los años 40, perdió todo al sobornar y comprar en el mercado negro para mantener a los judíos en sus fábricas durante la guerra. Él intentó de nuevo varios negocios en la época después de la guerra. Pero en el clima económico altamente inestable de la Alemania de posguerra, estos no prosperaron. Sus viejos hábitos lo llevaron a esto. Schindler nunca dejó de beber en exceso y su salud se deterioró. Aún así, fue sostenido durante esos años por muchos judíos a quienes había salvado. Muchos de ellos dejaron Europa para ir al nuevo Estado de Israel en la Tierra Santa después de la guerra. Ellos siguieron en contacto con los Schindler y a veces él recibía apoyo, ya sea de allí o de quienes estaban en Europa. A pesar de esto, él y Emily decidieron ir a Argentina en los años 40, un país con una gran comunidad étnicamente alemana y también una de las mayores concentraciones de la diáspora judía en el mundo. Aquí esperaban hacer un nuevo comienzo. En Argentina, Schindler aprendió que no era agricultor. Primero intentó criar pollos y luego se diversificó en nutrias por su piel. Oskar le dijo a Emily que pronto serían millonarios, porque la industria de la piel estaba muy bien. Oskar se dio cuenta rápidamente de que las nutrias que criaba eran en realidad nutrias, un animal que se parece, pero en realidad es un roedor de Sudamérica. Los problemas aumentaron y a mediados de los años 50, Schindler tenía deudas que no podía pagar en Argentina. Los Schindler sobrevivieron gracias a la generosidad de quienes él salvó en la guerra y sus familiares. Sin embargo, el matrimonio de Oskar y Emily no duró en Argentina. Se sentía completamente quemada tras años de soportar su alcoholismo, su pereza, sus fracasos en los negocios y sus infidelidades. Es posible que en 1957 ella lo viera como una bendición cuando él la abandonó y volvió a Alemania. En Europa, Schindler siguió.
Las empresas iban y venían y en 1963 se vio obligado a declararse en bancarrota. Una iniciativa para hacer una película sobre su vida, que sería dirigida por el aclamado director austriaco Fritz Lang, fracasó. Fiel a su estilo, Schindler gastó rápido el adelanto por los derechos de su historia. En 1964 tuvo un infarto. Comenzó un periodo de mala salud que lo acompañó hasta su muerte en 1974, a la edad de 66 años. No es de extrañar que al final sucumbiera a la insuficiencia del hígado. Desde que murió, Schindler ha sido bien recordado y celebrado. En realidad, esto comenzó mucho antes de su muerte. Los Schindler-Juden, o judíos de Schindler, son los que sobrevivieron al Holocausto gracias a sus acciones y lo apoyaron en sus problemas tras la guerra. Más notablemente, en 1962 se plantó un algarrobo en reconocimiento a las acciones de Schindler en Yad Vashem, el sitio conmemorativo establecido para las víctimas del Holocausto en la Montaña del Recuerdo en Jerusalén. Se puso en el jardín de los justos entre las naciones. 4 años después, se le otorgó la Orden al Mérito por el gobierno de Alemania Occidental. Y tal como hemos visto, había proyectos en su vida, aunque fracasaron, para producir una película que detalle sus acciones en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Una película, como casi todos sabemos, apareció finalmente en la forma de La lista de Schindler de Steven Spielberg en 1993, que ganó el premio de la Academia a la mejor película. Ese año, Oscar y Emily Schindler fueron justos, un título para no judíos que arriesgaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial para salvar judíos. Él fue uno de los pocos miembros del partido nazi que recibió este honor. Oskar Schindler era una figura enigmática. Si miramos su vida hasta los años 40, no se ve bien. A los 20 y pocos años, estaba desarrollando un problema con el alcohol y fue arrestado en numerosas ocasiones por delitos de desorden público. Su matrimonio era problemático y tuvo varias aventuras, una de las cuales resultó en el nacimiento de 2 hijos ilegítimos. No se informa que haya cuidado particularmente bien ninguno de los dos. Cuando los nazis llegaron al poder, él se convirtió en espía en Checoslovaquia, minando la independencia de su nación y colaborando en la recopilación de datos en los años 30 para la invasión de Polonia. Aunque los detalles de sus actividades de espionaje son necesariamente oscuros, no hay duda de que él fue uno de los espías más importantes del régimen nazi en Checoslovaquia en los años 30. Usó su influencia con el régimen después de la invasión de Polonia en 1939, comprar propiedades en la parte ocupada del país y poner en marcha sus negocios allí. Esto fue en gran parte un despojo de bienes de un pueblo conquistado, cuya nación él había ayudado a espiar antes de la invasión. Desde los inicios de la década de 1940, el Oskar Schindler que es admirado por el mundo comenzó a emerger. Con el endurecimiento de las políticas antijudías nazis en Polonia, él se enfrentaba a la dura realidad del régimen. Schindler cambió su enfoque y empezó a proteger a sus trabajadores judíos de la muerte, en lugar de verlos solo como una forma de enriquecerse. Así fue el despertar moral de Schindler, que en los años siguientes utilizó casi toda su considerable fortuna acumulada en sus primeros años en Polonia, intentando salvar al mayor número posible de judíos, de ser ejecutado en el campo de concentración de Amon Gotha en Płaszów, o ser enviado a uno de los campos de muerte como Auschwitz-Birkenau, Treblinka o Sobibor. Cuando el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial estaban llegando a su fin, Schindler salvó la vida de muchos judíos, insistiendo en que eran necesarios para su fábrica en Brünnlitz. De otro modo, los habrían enviado a morir. Después de la guerra, su vida fue caótica, como lo fue antes de que los nazis llegaran al poder en los años 30. Esta simetría refleja quién era Schindler, un hombre con problemas, que era capaz de hacer un gran bien y que dejó su huella en el mundo a través de ello. ¿Qué piensas de Schindler? ¿Sus primeros tratos con los nazis afectan su legado? ¿O fueron solo por su falta de conocimiento sobre lo que los nazis podían hacer?
Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.